Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. 3 puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizic en Tertulia por 3. Buenos días, amados hermanos y amigos. Este es su programa, Tertulia por 3, hoy en compañía, como siempre, de Ricardo Vidal y Luis Sena. Buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bien, nosotros vamos a tratar un tema hoy generalizado, titulado Las diferentes perversiones en la sociedad como una consecuencia de una cosmovisión. No es algo neutro y que sucede por suceder, sino que esto es el producto de una cosmovisión secular humanista. Bien, entonces vamos a desarrollar nuestro tema. Las diferentes perversiones que han surgido es nuestro planteamiento, son una consecuencia de una cosmovisión secular humanista. Y particularmente el resurgimiento del aborto en nuestra generación es una de las consecuencias del cambio de cosmovisión que ha sufrido Occidente a nivel general. Cambio de una cosmovisión teísta a una cosmovisión neopagana, con el ser humano asumiendo el lugar de Dios. Así es, porque nosotros debemos, ¿verdad?, revisando los estudios que hicimos sobre la iglesia temprana y las misiones hace algunos meses, debemos recordar que el cristianismo nació en un mundo pagano, donde las perversiones morales que nosotros conocemos y censuramos hoy en día eran comunes. Entonces fue el cristianismo, quiere decir las enseñanzas, el modelo de vida de los seguidores de Jesucristo, no la institución eclesiástica, sino los seguidores de Cristo en su estilo de vida y en su seguimiento de las palabras de Jesucristo y de los apóstoles compiladas en las Escrituras, modelaron un estilo de vida que erradicó de la cultura de Occidente las perversiones morales que nosotros estamos mirando que están resurgiendo. No están resurgiendo por casualidad. Se debe a un cambio de cosmovisión, un cambio de la perspectiva cristiana de la vida a una perspectiva anticristiana, que pudiéramos llamarle neopagana, porque muchos dicen que el paganismo dejó de existir porque fue desplazado por el cristianismo. Entonces, en ese mundo postcristiano de Europa y de la élite intelectual de Norteamérica, está guiando este proceso de deterioro moral que nosotros estamos mirando. Bien, entonces, Ricardo, tú decías algo. Sí, pensaba en lo que decía el hermano Luis, que toda la corrupción, todo lo que vemos actualmente como consecuencia como inmoralidad en el mundo es consecuencia precisamente de ese cambio de cosmovisión. Apartan a Dios y a su palabra, lo sacan, como le dicen, de la ecuación, y entonces sucede lo que vamos a leer en el Salmo. Como siempre se dice, las ideas tienen consecuencias. Según tú crees, así tú actúas. Si tú dices no hay Dios, la Biblia no es su palabra, no hay ninguna absoluto moral, ¿qué va a suceder? Eso está como tú dices, desde el principio. ¿Qué dice el Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Consecuencia, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está. Y puede, por favor, Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1. Y todavía falta Romanos, que eso es para rato, pero dice aquí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí está el asunto. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Ese es el resultado de apartar el absoluto moral de Dios, de apartar a Dios de mis caminos, de apartar a Dios de mi pensamiento, de sacar a Dios de la vida de una persona, de una familia o de una nación. Esas son las consecuencias inevitables que ocurrirán. Sí, y ese carácter de los hombres que tú acabas de leer ahí en 2 Timoteo 3, precisamente es lo que nosotros estamos viendo. Uh-huh. Me llama mucho la atención algo, el punto de sin afecto natural. Uh-huh. Normalmente nosotros hablamos de sin afecto natural dirigido de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, que lo estamos viendo, pero es más aún, es general. O sea, el afecto natural que nosotros debemos tener por un niño, por ejemplo, Uh-huh. se está perdiendo de manera masiva en Hasta una por nación. los bebés, tú encuentras cuando bebés. tú ves cientos de personas con un nivel intelectual altísimo, abogando porque la mujer puede hacer lo que le dé su gana con su cuerpo, con el bebé que tiene en el vientre. Y aún después de nacido, como hemos visto en las eso noticias. es un extremo ya de la falta de afecto natural. Sí, entonces debemos repasando el concepto principal, es que el mundo, producto de la caída, como Romano 1 lo describe, Uh-huh. es un mundo, o el mundo antiguo era eminentemente inmoral. Uh-huh. Y lo que nosotros aprendimos como una moralidad aceptable para la sociedad viene de la revelación de Dios en su palabra, a través del pueblo de Israel, en la persona de Cristo y sus apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Es decir, que sacar a Dios de la vida pública, no de la privada del corazón, de la pública, es lo que ha traído esta consecuencia, También. este cambio de cosmovisión. El cristianismo, sobre todo del siglo XIX y el siglo XX, se ha concentrado en un cristianismo de salvación individual y de iglesia. Y ha abogado de una manera, vamos a decir así, implícita, de una manera tácita, de una manera a veces sin querer, a que Dios no es relevante en la esfera pública, lo cual es una mentira. Quiere decir que el cristianismo hizo entendamos bien, el cristianismo evangélico hizo una separación porque el cristianismo evangélico tenía más luz que el cristianismo católico romano. A partir de la Reforma Protestante, esa sola escritura le trajo un avivamiento, una luz. Esa luz se ha ido apagando porque los teólogos y líderes de las iglesias creyeron una mentira. Y la mentira es que Jesucristo y la iglesia están interesados en la fe para salvación, pero no en la verdad. La verdad quedó en manos de los no cristianos y la fe se concentró en la iglesia, porque a partir de la alta crítica, en el siglo XIX, criticando la escritura como no científica, en vez de presentar batalla en esa pelea, lo que hicieron los líderes cristianos fue que se replegaron a unas creencias que inicialmente le llamaron fundamentalistas para concentrar la doctrina cristiana, pero en esencia el efecto que tuvo fue concentrar el cristianismo en los temas de fe y dejar la verdad al método científico, al racionalismo y a lo científico. No estaban dándose cuenta del error desde el punto de vista bíblico que eso era, porque Jesucristo es la verdad. Amén. Y no se puede tener fe simplemente. ¿Fe en qué?
Nosotros tenemos fe en la verdad. No se puede separar. Toda verdad es verdad de Dios. Sea una verdad científica o una verdad bíblica, las dos le pertenecen a Dios. Entonces, históricamente, lo que pasó fue que la iglesia cristiana concentró su ministerio en la evangelización y la salvación individual y concentrar la vida espiritual, la vida de fe, dentro de la iglesia. Y permitió que se sacara a Jesucristo de la esfera pública. Entonces, cuando hablamos de la esfera pública, estamos hablando del marco legal, de la ciencia, de la academia, de las universidades. Se supone que ellas descubren la verdad en cuanto a lo natural y que la Biblia tiene la verdad en cuanto a lo sobrenatural. Eso es falso. Jesucristo es la verdad, tanto en lo natural como en lo sobrenatural, porque todas las cosas en Él subsisten. Amén. Todas las cosas creadas encuentran en Cristo su coherencia, Amén. Sean del mundo natural o del mundo espiritual. Entonces, ese error, esa mentira practicada, es decir, permitir que la verdad de Cristo no estuviera en la esfera pública, es la causa del deterioro moral de nuestra generación. Así es. De manera que me gustaría ubicar a eso que tú acabas de citar, ese texto es extraordinario. Colosenses. Capítulo 1. Colosenses capítulo 1, creo que está... De los versículos 15 al 20. Ajá, hablando acerca de... Dice... particularmente desde el verso 17 dice, y hablando de Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Oye, con eso es suficiente para entender que Él es el soberano, el dueño absoluto de todo. Él le declaró a sus discípulos en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada, en los cielos y en la tierra, toda. Entonces dice aquí en Colosenses 1:17, y todas las cosas en Él subsisten, absolutamente todas. ¿Qué significa todas las cosas? Todas las cosas, que no escapa nada de desde Él. las microscópicas hasta el universo entero macroscópicamente hablando. Él es que mantiene unida todas las cosas. Y fíjate, en el verso 20 dice de Colosenses 1, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo, o sea, reconciliar con Dios, todas las cosas, y para que no hayan dudas, ¿cuáles son esas cosas? Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, el universo completo, todo y cada centímetro de tierra y de área y de lo que tú quieras, del planeta Tierra y del universo le pertenece a Cristo, y Él hizo reconciliación en la cruz por medio de su muerte. Amén. Reconciliación con el Padre. Reconciliación que todavía no vemos consumada, eso es otra cosa. Pero precisamente para eso estamos nosotros y hemos sido redimidos, para llevar ese efecto redentor que fue puesto en nuestras manos en aquel día de Mateo 28, cuando Cristo envió a que hiciéramos discípulos de todas las naciones. Fue a redimir todas las cosas. Sí, por eso entonces es un grave error. Y nosotros estamos pagando las consecuencias de líderes de las iglesias durante el siglo XIX y el siglo XX que nos enseñaron que Jesucristo es solamente relevante para la vida espiritual y para la vida privada y no para la vida pública. Eso ha llevado a que las fuerzas anticristianas se hayan concentrado en la esfera pública para perseguir entonces a la iglesia y tener un resurgimiento de las características de la sociedad caída que se describe en Romanos capítulo 1. Entonces, nosotros como cristianos no debemos alarmarnos de estar mirando el resurgimiento de desviaciones morales, como empezando por las prácticas sexuales, homosexuales, el aborto, el deterioro del valor de la vida, empezando por técnicas y filosofías de lo que se llama la eugenesia, es decir, destruir a los seres humanos defectuosos, que otros seres humanos los juzgan como disfuncionales y por lo tanto establecer mecanismos para destruirlos. Todo eso se practicaba en el mundo antiguo. La verdad de Jesucristo lo expuso y lo transformó.
ocultar la verdad de Cristo y poner la luz debajo de la mesa y ocultarla, ha traído oscuridad a la sociedad. Y eso nos da entonces una pauta a nosotros como los cristianos en nuestra generación de qué es lo que debemos hacer. Aplicar la verdad de Dios a todas las esferas donde Jesucristo debe tener señorío. Sabes que mientras hablabas, recordé el texto de Deuteronomio, como tú dices, la Biblia no es solamente para lo privado y para el hogar, es para todas las esferas de la vida, incluyendo la pública. Cuando Dios escogió a Israel y después lo iba a introducir en la tierra que le había prometido, Él les dijo, yo le voy a poner un rey. Dice, en el capítulo 17 de Deuteronomio, dice, entonces, cuando hayas entrado en la tierra, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces ahora da las instrucciones. ¿Qué debe hacer ese rey? Cuando ese rey se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Esas eran las instrucciones a un rey, a un presidente, a un estado, ¿verdad? Bien harían si tomaran el libro de Dios y pusieran esas palabras sobre su corazón y las aplicaran aún en esas esferas de la vida de una nación principalmente. Lo cual quiere decir que sí debe haber separación entre la iglesia y el Estado, pero no puede haber separación entre el Estado y Jesucristo. Jesucristo es soberano del Estado. Quien no es soberano del Estado es la iglesia. Y eso está correcto. Pero se ha interpretado en nuestro tiempo que el Estado puede ser independiente de quien le da significado y coherencia, que es Jesucristo. No, amén. Jesucristo es Señor del gobierno civil, es Señor del Estado, de las prácticas económicas, es Señor del mercado. Amén. Entonces, cuando se dice es la iglesia, porque la iglesia no es Jesucristo. Eso que tú acabas de decir, hay que recalcarlo hasta la saciedad. Sí, es cierto, debe haber separación entre la iglesia y el Estado, pero no entre el Estado y Jesucristo, porque Jesucristo es el que domina al Estado y a la iglesia. Exactamente. Amén. Entonces, el problema es que nos quieren chantajear. Cuando tú como cristiano estás hablando, ellos te identifican a ti como una intromisión de la iglesia en el Estado, y eso es falso. Cuando tú hablas con relación al Estado como cristiano, tú no lo estás haciendo necesariamente como iglesia. De hecho, no lo está haciendo como iglesia, sino como un súbdito de un soberano que rige sobre esa área que sea, el área que sea del Estado. Si es en el Congreso, sobre el Congreso. Que ese soberano, nuestro Señor Jesucristo, es quien nos ha comisionado para que hagamos las interferencias del lugar, las necesidades redentoras en un área caída específica, en el caso particular del Congreso, digamos. Sí, y también que los cristianos, que somos la iglesia, somos ciudadanos de la nación. Entonces, también la iglesia organizada, las iglesias locales como organizaciones, no son la identidad fundamental de lo que es una iglesia. Una iglesia es una comunidad de personas redimidas y profesantes, porque dentro de las iglesias hay profesantes que no han nacido de nuevo todavía, pero no hay medios humanos para discernirlo. O sea, dentro de una iglesia local y de las iglesias locales tenemos verdaderos creyentes convertidos y personas profesantes que creen que se han convertido y que algunos de ellos en el proceso de militancia en la iglesia se convierten, pero otros no. Entonces, como decía Abraham Kuyper, en la iglesia de Cristo, en la iglesia local, lo que tenemos son profesantes y convertidos, pero en la esfera civil es como ciudadanos y como embajadores del reino de Jesucristo. Entonces, el punto está en que nosotros no debemos hacer como idéntico iglesias
organizaciones locales con el reino de Cristo. La iglesia es una de las instituciones de la sociedad y Jesucristo es Señor sobre la sociedad completa. Jesucristo no es exclusivamente Señor de la iglesia, es Señor de la nación y todas sus instituciones. Esa es la principal corrección que los cristianos de nuestra generación debemos hacer, porque nos intimidamos y no nos edificamos para ministrar a Jesucristo en todas las áreas de la sociedad. Entonces nosotros en general tenemos un cristianismo dualista, un cristianismo con una lealtad dividida, piadoso dentro de la iglesia y en el mercado actuando según el medio. Es decir, una mente dividida. Como tú dices, que no es Señor solamente de la iglesia, y no solamente tampoco de la nación, sino del universo. Dice la palabra en Apocalipsis que Él es Rey de Reyes, que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y decía Nabucodonosor cuando Dios lo humilló para que reconociera que es el Altísimo quien gobierna, Él quita reyes y pone reyes. Entonces nosotros hemos hablado de una cosmovisión secular humanista y sería bueno describir las características de esa cosmovisión para contrarrestarla con la enseñanza bíblica. Entonces, el centro de una cosmovisión humanista secular es la exaltación del ser humano al lugar que le corresponde a Dios. Y eso lo describe, eso es producto, obviamente, de la caída descrita en Génesis 3 y llevada a cabo a través del proceso histórico. Y que para nuestra civilización en Occidente tiene sus fechas cuando resurgió después que el cristianismo había formado las instituciones de la civilización de Occidente. Satanás ha movido a sus servidores, a sus discípulos, para contraatacar esa cosmovisión de Jesucristo que se había estado desarrollando por varios siglos en la civilización de Occidente. Entonces, en el tiempo que estamos viviendo, ese neopaganismo, su narrativa básica, ¿verdad? Así como la Biblia y su creación, caída y redención, es la narrativa básica de Jesucristo y de su pueblo, la narrativa de la cultura predominante en Europa y en las élites intelectuales de Norteamérica, su narrativa es la evolución. Las doctrinas, las enseñanzas de Darwin y el centro de la evolución y la idea peligrosa de la evolución no es si los días de Génesis son literales o no. Donde está es en el desarrollo de las especies naturales y la aplicación de esa teoría en las esferas sociales. Es decir, que la sociedad se desarrolla igual que el mundo natural a través de la supervivencia del más fuerte. Es decir, el más fuerte tiene el derecho sobre el más débil a nivel económico, a nivel social. Eso es darwinismo extraído, esa falsedad extraída del mundo de la biología para justificar una filosofía y una religión del hombre humanista y aplicada en contextos donde no aplica. Es decir, en la esfera social, económica y política. Sabes que eso que tú acabas de decir se demuestra aún en la historia. ¿Qué fue lo que llevó a Hitler y a otros como él a hacer esos genocidios que cometieron? Precisamente ellos eran discípulos de Darwin. Bueno, el hombre no es nada, el mejor es el que debe permanecer, aniquilemos a todo lo que a mi parecer sea inferior. Eso fue lo que llevó a esas personas a eso. Ellos no tenían a Dios en sus mentes, Dios no existía, nosotros somos solamente criaturas evolucionadas, entonces vamos a hacer el proceso de selección nosotros mismos, eliminemos masivamente, asesinando a millones de seres humanos para que una supuesta raza elegida prevaleciera. Sí, porque las ideas tienen consecuencias. Exactamente. La narrativa bíblica tiene su inicio en el principio Dios. Amén. Si empezamos con una narrativa que en el principio la naturaleza,
entonces estamos hablando de un universo despersonalizado, impersonal, donde el ser humano y su vida no tienen valor. Entonces, cuando nosotros vemos el desprecio por la vida humana, eso no viene directamente, eso viene indirectamente como la consecuencia de un sistema de pensamientos donde se ha desplazado a Dios y la valoración que Él tiene del ser humano y se ha cambiado por una valoración puramente pragmática, utilitaria, utilizando como argumento las teorías de la evolución de Darwin. La cosmovisión secular humanista tiene su cielo. Aspira a una sociedad donde el individuo tiene máxima libertad para todos sus deseos sin estorbos morales. Es un ideal. Se está procurando y construyendo una sociedad contraria a las características de las sociedades que se construyeron sobre los principios del cristianismo. Sus sacerdotes son los científicos y los sacerdotes del entretenimiento y los vendedores. O sea, es una sociedad materialista esencialmente. Así es. Donde lo sobrenatural, lo espiritual, no tiene relevancia como la Escritura enseña. Y eso ha modelado un estilo de vida en Europa y en Norteamérica que va creciendo al resto del mundo. Amén. Nos encontramos en una época donde lo material, no lo relacional, no lo humano, no lo espiritual, sino lo material tiene prevalencia. Y muchos cristianos han comprado esa mentira y evalúan su condición económica, a veces de afluencia, como bendición de Dios. Y lo usan como un indicador. Es decir, si tú tienes muchos medios materiales, tú has sido muy bendecido por Dios. Si tú careces de medios materiales, entonces Dios no te ha favorecido apropiadamente. Eso es mentira. Eso no es cierto. Entonces, el cristianismo de nuestra generación ha comprado esa mentira hasta el punto de que se ha producido una distorsión en el mismo cristianismo, fomentando lo que se ha llamado la teología de la prosperidad. Iglesias que su énfasis es precisamente insistir en que se debe procurar de parte de Dios y hasta cierto punto tratar de manipular a Dios para que te provea bienes materiales como indicación de la bendición de Dios hacia tu vida. Eso está alineado con una cosmovisión particular materialista. Eso no es cristianismo bíblico. Los únicos que prosperan son los líderes que despluman a los pobres incautos, que les hacen caso y les dan todo su dinero que ellos honradamente han ganado trabajando. Sí, con esa idea de que tú siembras algo material y Dios está obligado, si tú lo invocas como si fuera una magia, a convertir eso y multiplicarlo por un factor X, porque Dios ha hecho una promesa y tú lo amarras, obligándolo y declarando que eso va a ser así. Todo eso no son más que los trucos del mago religioso para tratar de quedarse con el medio material. Y nosotros conocemos historias dentro de ese tipo de iglesia. Pero ese cristianismo no viene simplemente de una desviación teológica. Mira, eso que tú acabas, esa explicación de la visión del mundo secular humanista que tú estás haciendo, Luis, se contrapone. Es una contraposición excelente, una contraposición del cristianismo. Por ejemplo, como tú acabas de decir, su primer punto de la visión o cosmovisión del mundo secular humanista, su primer punto es que ellos tienen su propio evangelio. Su evangelio es la metanarrativa de la evolución, la supervivencia del más fuerte. La nuestra es la metanarrativa del evangelio y de la Biblia completa. Ellos tienen su metanarrativa, su evangelio. Esa es la buena noticia de ellos. Así es. La Charles Darwin y la evolución. La evolución de las especies. Nosotros aplicada tenemos en el campo social. En el campo social. Pero eso es una espiritualización de la teoría. Sí. Nosotros tenemos nuestro cielo como cristianos y la Biblia habla del cielo. Ellos tienen su cielo. Es una sociedad donde el individuo tiene la máxima libertad para sus deseos sin estorbo moral. Es decir, el cielo de ellos es aquí, la tierra, en este momento.
O sea, tú eres tu propio dueño. No hay a quien rendirle cuenta porque Dios no existe. Tenemos una llamada en el aire. Adelante, buenos días. Sí, muy buenos días, mis queridos hermanos. Su hermano David Cruz. David por Cruz. acá. Caramba, hermano David, buen día. Bendiciones. Amén. Hermano, sí, quería hacer una pregunta con relación al punto que se tocó de la cierta manipulación que se ejecuta en algunos lugares con relación a la prosperidad. Esos hermanos que aportan y que son llevados y depositan todo, lo hacen de corazón, convencidos de lo que están haciendo. Sí. Pregunta es, ¿cuál sería entonces la condición de aquellos hermanos que dan sus aportes manipulados por aquellos líderes que tienen otro objetivo? Ahora, ¿cuál sería la condición de esos hermanos delante de Dios? Amén, le escucho por la radio. Bien. Sí, bueno, fíjese, si son hermanos y tienen la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ellos han caído en la trampa de querer enriquecerse. Y los líderes de esas iglesias se están aprovechando de esa condición espiritual. Porque una persona humilde frente a Dios, que reconoce que Dios es el dador de todo, de lo material y de lo espiritual, es una persona cauta, es una persona austera, es una persona que comparte y generosa. Ese deseo de acumulación refleja un corazón que ha sido llevado a creer eso. Entonces no son solamente los líderes los que están permeados por esa manera de pensar, sino también los miembros que han comprado lo que el mundo a través de la publicidad les ha encargado de que tú tienes que mejorar y tú tienes el derecho de una vida cómoda ahora. Entonces, tanto los líderes como los que se dejan engañar porque hay una semilla dentro de su corazón de avaricia. Así mismo. Porque una persona que entiende bíblicamente que Dios da los medios materiales como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere, toma una actitud más pasiva y modesta frente a la acumulación de medios materiales que ese deseo de hacerlo casi mágicamente. Sí. Y que cuando leen textos como el libro de Proverbios, por ejemplo, que dice, no te afanes sin hacerte rico, sé sabio y desiste, ellos no lo leen. Lo leen, pero no lo leen. Exacto. Quiere decir otra explicación. Que están permeados sí. por ese evangelio de prosperidad, tanto los líderes que lo guían como sus seguidores. Y ambos están dominados no es solamente por una teología, es por una cosmovisión de una generación que se está manifestando en todas las áreas, incluyendo dentro del cristianismo, pero no solamente dentro del cristianismo, sino en la esfera política, en la esfera económica, en las artes, en la esfera académica, en todas las esferas de la vida, en la familia, etcétera. Es un mal que tiene una raíz, y esa raíz está en excluir a Dios de la vida en general y restringirlo a la caja que se llama iglesia. Y oye, es asombroso cómo a través de la historia vemos cómo nosotros nos manejamos en los extremos. Los hijos de Dios, porque caemos en extremos, es una realidad. Pablo tuvo que reprender a una iglesia cuando habían algunos que le decían que ya no era necesario hacer más nada, que había que esperar al Señor Jesucristo. Eso es en Colosa, ¿verdad? En Tesalonicenses. En Tesalonicenses. Y Pablo reprende duramente que el que no quiera trabajar, que no coma. O sea, se fueron a un extremo. Se quieren olvidar de todas las cosas, hasta de trabajar. No es solamente no es ni siquiera hacerse rico, ni le pasa por la cabeza. Es ni trabajar siquiera. Un extremo. Ahora, en estos días, están en el otro extremo. No es solamente en que hay que trabajar más de la cuenta, sino es la meta es hacernos ricos. O sea, fíjate que andando en los extremos. Con el mínimo esfuerzo posible sin trabajar. Exactamente. Y Dios no nos ha llamado a ninguno de los extremos. Y también vivir una vida entretenida.
Por eso el entretenimiento ha sido tan significativo y fíjense el rol que ocupa en la vida moderna. Esos son los templos de los paganos. Bueno. Exactamente, los centros comerciales y los La estadios discoteca y todo. son los templos donde se van a celebrar los cultos de los seguidores de esta religión neopagana, secular, humanista, naturalista. Se le llama forma de vida, se le llama un estilo de vida desarrollado, etcétera, pero en realidad es la expresión de vida de una cosmovisión. Y el problema principal es que seguidores de Jesucristo caigan en esa trampa y sean guiados por esa cosmovisión y no por una cosmovisión bíblica. Bueno, ya no tenemos más tiempo por el día de hoy para... ¿Cómo va a ser? Sí, se acabó el tiempo. Vamos a, si Dios lo permite, la próxima semana terminar de desarrollar este tema. Está interesante. Esto me motivó a mí a escribir en Facebook. Yo voy a escribir un artículo titulado "El materialismo secular humanista es una religión", porque ellos tienen su narrativa, tienen su templo y tienen su cielo. Y sus sacerdotes. Y sus dioses, que son los científicos. Bueno, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en el resto de toda esta semana. Amén. Amén. Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.